Mi nuera pegó etiquetas de traslado en 4 máquinas de mi taller y anunció que el viernes cerraríamos para llevarlas al nuevo negocio familiar. Mi hijo estaba junto a la mesa de corte y no la contradijo. El taller era mío. Lo había abierto 28 años antes y aún trabajaba allí. Nunca había aceptado jubilarme ni trasladar mis máquinas ni venderlas. Mi nuera explicó que ya era hora de dejar de cargar con pedidos y que ellos podían continuar sin hacerme perder dinero. Después añadió que un transportista llegaría a las 8 de la mañana. No me estaban proponiendo un cambio. Ya habían fijado la recogida. Pedí que nadie tocara una máquina y fui al archivador donde guardaba los partes de trabajo. Desde hacía años anotaba cada encargo con un número para no confundir prendas. Había 3 pedidos marcados como retirados. Yo no los había entregado. Mi nuera dijo que mi hijo los había terminado fuera para ayudarme. Él aseguró que solo adelantaban trabajo. Saqué las copias de los partes. Los 3 tenían mi sello, pero la casilla de entrega llevaba una dirección que no reconocía. Era el mismo barrio donde mi nuera decía que abrirían el nuevo local. Pregunté desde cuándo salían pedidos de mi taller hacia allí. Nadie respondió de inmediato. Entonces revisé las etiquetas pegadas a las máquinas. Cada una llevaba un número de inventario y una fecha de solicitud. No eran de esa mañana. La primera se había emitido 2 semanas antes. Llamé a la empresa de transporte. La empleada confirmó que existía una orden para recoger 7 máquinas, 2 mesas y varias cajas de material el viernes. Yo solo estaba viendo 4 etiquetas. Pregunté quién había solicitado el servicio. No pudieron darme todos los datos por teléfono, pero sí confirmaron que la reserva se había hecho desde una cuenta comercial y que ya estaba pagada. Colgué y miré alrededor. Si pensaban llevarse 7 máquinas, ya habían decidido que saldría de mi taller antes de que yo supiera que existía otro negocio. Y todavía faltaban 3 etiquetas. Busqué las 3 etiquetas que faltaban antes de permitir que nadie siguiera trabajando. Mi hijo dijo que quizá el transportista todavía no las había entregado, pero ya no estaba dispuesta a aceptar explicaciones sin comprobarlas. El taller ocupaba 2 locales unidos. En uno estaban las máquinas. En el otro guardaba materiales, herramientas y pedidos terminados. Mi hijo aprendió allí desde adolescente. Después eligió otro trabajo y solo regresaba cuando yo tenía demasiado volumen. Conocía las máquinas, los proveedores y a los clientes antiguos. Yo evitaba discutir. Pensaba que escuchar no significaba obedecer. El problema fue que ellos empezaron a tratar mi silencio como autorización. Mi hijo llevaba un año sugiriendo que redujera jornadas. Yo había aceptado dejar trabajos pesados y mantener los encargos que disfrutaba. Reducir no significaba desaparecer. Mi hijo conocía ese plan. Por eso no entendía por qué estaba junto a mi nuera mientras ella hablaba de cerrar el taller como si mi decisión ya no importara. Revisé el segundo local. Faltaban 2 cajas de herramientas y varios rollos de tela recibidos la semana anterior. Mi nuera admitió que los habían llevado al nuevo local para organizar el espacio. Ya estaban usando mis materiales allí. Mi hijo añadió que todo seguía siendo de la familia. Mi taller era mío. Podía beneficiar a mi familia, pero eso no convertía mis bienes en una reserva común. Llamé a mi ayudante. Me contó que durante las 2 semanas anteriores mi hijo había recogido varias cajas al final de la tarde. Le dijo que yo estaba informada y que todo era parte de una reorganización. También recordó que mi nuera había fotografiado varias máquinas. Pregunté cuáles. Todavía faltaban 3 máquinas dentro de la orden. Revisé el inventario anual que hacía para el seguro. Había 11 máquinas registradas. 7 aparecían marcadas en una copia reciente con una pequeña señal azul junto al número. Yo no había hecho esas marcas. Mi nuera reconoció que había usado el inventario para calcular que podían trasladar sin detener completamente mi trabajo. Dijo que pensaban dejarme 4 máquinas para encargos pequeños. ¿Dejarme? Le pregunté quién le había dado derecho a decidir eso. Respondió que mi hijo estaba de acuerdo. Pensé en mi nuera. Por eso todavía lo veía como alguien que había permitido demasiado, no como quien dirigía la situación.
Ese supuesto empezó a debilitarse esa misma tarde. Llamé al transportista otra vez y pedí un resumen de la orden. Incluía dimensiones, peso y fotografías de cada máquina. La fotografía más antigua era de hacía un mes. En ese momento mi nuera ni siquiera me había hablado del nuevo local. Después revisé los 3 pedidos marcados como retirados. El primero me dijo que mi hijo le había explicado que estábamos ampliando operaciones y que algunos trabajos se entregarían en otra dirección. El segundo añadió que ya había pagado una parte por adelantado en el nuevo local. Le pedí una fotografía del recibo. No usaba mi nombre, pero debajo del nombre comercial aparecía una frase sobre décadas de experiencia familiar. Mi nuera estaba usando la historia de mi taller para dar confianza a un negocio que yo ni siquiera había autorizado. Le pregunté por qué ningún ingreso de esos pedidos aparecía en mis registros. Respondió que los pagos estaban separados porque el nuevo negocio tendría su propia contabilidad. Entonces ya no estaban reorganizando mi taller. Estaban trasladando trabajo, materiales y clientes hacia otra estructura. Pedí ver esa contabilidad. Pero ya habían cobrado dinero. Entre los papeles encontré una factura de electricidad del nuevo local. La fecha de alta era de hacía 3 meses. Pregunté desde cuándo lo tenían. Mi nuera dijo que lo habían reservado para no perder una oportunidad y que no querían preocuparme antes de saber si funcionaría. Pedí ver el contrato. No me lo dieron. El local existía mucho antes de la supuesta decisión de trasladar mis máquinas. Al día siguiente fui hasta allí con mi ayudante. Reconocí una de mis mesas y un perchero de mi almacén que no había notado que faltaba. En la pared había fotografías de trabajos hechos en mi taller. Algunas mostraban prendas que yo misma había terminado. Entré. Mi nuera estaba allí con una trabajadora contratada por horas. Había 4 máquinas funcionando. 2 eran mías. No estaban entre las 7 previstas para el viernes. Eso significaba que el traslado ya había empezado antes de la orden oficial. Le pregunté de dónde habían salido. Mi nuera dijo que las habían llevado unos días antes para probar el espacio. Le pedí cualquier autorización mía. La trabajadora creía que yo era la propietaria mayor que se retiraría poco a poco y que el negocio pasaría a la siguiente generación. Alguien le había contado una historia sobre mi jubilación. Yo nunca la había contado. Mi nuera explicó que necesitaban preparar personal antes de la apertura. Le pregunté quién había contratado a esa trabajadora. Dijo que mi hijo había gestionado los primeros turnos. Pero mi hijo había contratado personal, hablado con clientes y recogido cajas del taller diciendo que yo estaba informada. Pedí que las 2 máquinas dejaran de utilizarse y que nadie trasladara nada más hasta aclarar la propiedad de cada equipo. Mi nuera protestó porque tenían pedidos pendientes. Pregunté cuántos. Dijo que 6. Yo solo conocía 3. La trabajadora miró una carpeta abierta sobre el mostrador. Había una lista con fechas de entrega y reconocí apellidos de clientes antiguos. Esa noche revisé mis registros. 4 de esos apellidos habían sido clientes míos durante el último año. 2 habían dejado de llamar de repente. Llamé a uno. Me confirmó que mi hijo le había dicho que el taller estaba cambiando de dirección y que yo trabajaría menos por motivos de edad. Pero él había convertido una reducción en una retirada y una decisión personal en una estrategia comercial. Pregunté cuándo recibió esa información. Hacía 5 semanas. Antes de cualquier conversación conmigo. Al día siguiente pedí a mi proveedor principal un historial de entregas. Había 3 pedidos de material facturados a mi cuenta habitual, pero enviados al nuevo local. Yo los había pagado. Nunca llegaron a mi taller. El proveedor aceptó el cambio porque la solicitud llegó desde el correo de mi hijo, autorizado desde hacía años para hacer pedidos cuando yo estaba ocupada. Otro acceso nacido de la confianza. Cancelé cualquier cambio de dirección futuro sin mi aprobación. Después llamé al proveedor de mantenimiento de las máquinas. Mi hijo había pedido presupuesto para revisar 7 equipos después del traslado y había preguntado cuánto costaría adaptar 2 para producción continua. Mi taller nunca había trabajado así. Yo hacía encargos personalizados. El nuevo negocio estaba pensado para volumen.
Entonces entendí por qué querían justamente esas 7 máquinas. Eran las que permitían convertir mi capacidad de trabajo en una línea más rápida. Mi nuera quería crecer. Eso encajaba con lo que yo pensaba de ella. Pero la selección técnica no, mi hijo conocía exactamente qué equipos necesitaban, qué clientes podían trasladar, qué proveedores obedecerían sus correos y qué permisos seguían abiertos. Aún así, me resistía a pensar que él hubiera diseñado el plan. Era más fácil creer que había ayudado demasiado a su esposa. Hasta que revisé la última página de la orden de transporte. Después de recoger las 7 máquinas, debían pasar por mi segundo local y cargar cajas previamente separadas por el responsable del taller. El responsable indicado no era mi nuera. Era mi hijo. También aparecía una instrucción final. Mi taller debía quedar operativo solo para entregas pendientes durante 2 semanas. Después, todo el trabajo nuevo sería enviado al otro local. Mi hijo no estaba ayudando a mi nuera a abrir un negocio. Había planificado cómo vaciar el mío sin cerrarlo de golpe, para que yo tardara más en comprender lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente cancelé la recogida del viernes. La empresa de transporte aceptó detenerla porque la orden aún no se había ejecutado, pero me pidió que cualquier nueva instrucción llegara desde la cuenta comercial que había pagado la reserva o desde la persona que figuraba como responsable. Ese responsable era mi hijo. Pedí un resumen de la operación. La primera versión se había preparado hacía 6 semanas, mucho antes de que mi nuera colocara las etiquetas. También aparecía una visita previa para medir máquinas y puntos de salida. Se realizó un martes por la tarde. Recordé ese día. Mi hijo había venido con la excusa de reparar una lámpara del almacén. Yo salí para una cita médica y le dejé las llaves. Revisé el registro de la alarma. Su código permaneció activo casi 3 horas. Además, desde su acceso se creó un código temporal durante 47 minutos. La empresa de seguridad confirmó que coincidía con la visita del transportista. Mi hijo había permitido que alguien midiera mi taller mientras yo creía que estaba arreglando una lámpara. Eso explicaba la orden. Todavía no explicaba por qué tenía tanta prisa. Revisé los clientes desviados. Durante los últimos 2 meses, 9 habían recibido mensajes sobre una futura reorganización. 4 ya entregaban prendas en el otro local. Todos habían sido contactados primero por mi hijo. Mi nuera aparecía después, cuando había que cobrar o coordinar fechas. El patrón cambió mi interpretación. Ella era visible. Él preparaba el terreno. Pedí a mi contable las compras de los últimos 6 meses. Encontramos 8 facturas pagadas desde mi cuenta con entrega en el nuevo local. Había tela, hilo, agujas y 2 revisiones técnicas. Los correos salían del buzón autorizado de mi hijo. Esa tarde fui al nuevo local con una lista de todo lo que podía identificar como mío. Mi hijo estaba allí. Le pedí que devolviera las 2 máquinas, la mesa, las herramientas y el material pagado por mí. Dijo que podía hacerlo, pero desmontarlo esa semana perjudicaría pedidos ya aceptados. Pregunté quién había aceptado esos pedidos. Él. Pregunté quién había decidido usar mis máquinas. Respondió que ambos. Pregunté quién había hablado con mis clientes. Volvió a decir que ambos. Saqué el resumen del transporte y señalé su nombre. No negó haberlo organizado. Explicó que necesitaba saber cuánto costaría mover los equipos antes de discutir conmigo. Recordé entonces otras preguntas. Durante meses quiso saber qué máquinas usaba menos, cuáles eran más caras de mantener y si conservaría el taller cuando mi ayudante se jubilara. Ahora parecía inventario. Pedí el contrato del nuevo local. Estaba a nombre de mi nuera, pero el depósito inicial salió de una cuenta conjunta de ambos. El primer pago se hizo el mismo día en que mi hijo me pidió una copia actualizada del inventario para revisar el seguro. 2 hechos que yo había separado pertenecían al mismo plan. Le pregunté por qué no me habló entonces. Dijo que quería preparar una alternativa antes de plantearme nada. Le recordé que una alternativa no usa materiales ajenos ni informa a clientes de una jubilación que no existe. Aseguró que muchos preferían un espacio nuevo y horarios más amplios. Eso podía ser cierto.
Lo que no era cierto era decirles que mi taller se trasladaba. Regresé al mío y cambié el código de alarma de mi hijo. También retiré su autorización para modificar direcciones con proveedores. Esos accesos ya no cumplían la función para la que se los había dado. La siguiente pieza apareció gracias a mi ayudante. Me recordó que 3 meses antes mi hijo había insistido en registrar cuánto tiempo llevaba cada tipo de trabajo. Yo pensé que quería ayudarme a calcular precios. Encontré aquella hoja en el ordenador del taller. Tenía tiempos, consumo de material y margen aproximado de cada servicio. Mi hijo había añadido una columna con una marca para trasladar. Los servicios mejor pagados estaban marcados. Los trabajos lentos o poco rentables se quedaban. No planeaba llevarse todo. Planeaba llevarse la parte más rentable y dejarme una actividad reducida que pareciera una jubilación voluntaria. Sentí vergüenza por haber señalado primero a mi nuera. Ella participaba. Pero esa selección solo podía hacerla a alguien que conociera mis números desde dentro. Llamé a mi hijo y le pedí que viniera solo. Al final de la jornada puse delante de él el inventario, la hoja de márgenes, los registros de alarma, las facturas y la orden de transporte. No necesitaba una confesión. Las fechas hablaban. Le pregunté cuándo decidió dividir mi taller. Explicó que al principio quería abrir con su esposa un negocio más moderno y después ofrecerme integrarme como especialista. Temía que yo rechazara la idea porque llevaba décadas trabajando a mi manera. Le pregunté por qué entonces dijo a clientes que me retiraba. Admitió que necesitaban una explicación simple. Le pregunté por qué seleccionó mis servicios más rentables. Dijo que el nuevo local tenía un alquiler alto y debía empezar con trabajos capaces de sostenerlo. Ahí estaba el motivo económico. Mi nuera quería un negocio propio y estable. Mi hijo quería demostrar que podía transformar lo que yo había construido en algo mayor. Ninguno quería asumir el costo de empezar desde cero. Mi reputación, mis proveedores, mis máquinas y mis clientes reducían casi todo el riesgo. Mi supuesta jubilación hacía parecer aquello una transición familiar. Mi error fue creer que mi hijo estaba cediendo ante una esposa ambiciosa. Él había diseñado la parte que hacía viable el plan. Mi nuera hablaba de mudanzas y crecimiento porque no le preocupaba parecer agresiva. Mi hijo se quedaba detrás utilizando accesos que yo misma le había dado. 3 recuerdos cambiaron de significado. La revisión del seguro había servido para actualizar el inventario. Las preguntas sobre mi ayudante habían medido cuánto tiempo podría seguir funcionando sola. La hoja de tiempos no buscaba mejorar mis precios. Buscaba elegir qué parte de mi trabajo merecía ser trasladada. Le pregunté si mi nuera conocía todo. Dijo que sabía del nuevo local y del traslado, pero no cada detalle sobre la selección de clientes y equipos. No la absolvía, pero explicaba por qué algunas respuestas suyas parecían sinceras. Ella no sabía hasta dónde había preparado mi hijo la reducción de mi taller. Pensé que ya entendía el alcance. Entonces revisé con él la lista de trabajadores previstos. Había 2 contrataciones nuevas y una tercera persona pendiente. El tercer puesto llevaba las iniciales de mi ayudante. La llamé. Me contó que mi hijo le había ofrecido trabajo allí 3 semanas antes. Le prometió mejor horario y le dijo que yo probablemente cerraría antes de final de año. No aceptó porque quería hablar conmigo primero. Mi hijo nunca me lo contó. También había intentado retirar a la única persona que podía ayudarme a mantener el taller funcionando. Si ella se iba y las 7 máquinas salían el viernes, yo habría quedado con 4 equipos y los trabajos menos rentables. No necesitaban cerrar mi taller. Bastaba con dejarlo demasiado pequeño para competir con el negocio construido usando mis recursos. Pedí a mi hijo que se marchara. Antes de hacerlo, dijo que todavía podía detener todo si yo aceptaba participar en el nuevo local. No respondí. Después revisé el calendario de las siguientes 4 semanas. 3 pedidos grandes tenían un código que yo no reconocía. Mi ayudante sí. Era el código interno que mi hijo había empezado a usar para los trabajos destinados al nuevo local. Los clientes seguían creyendo que esos encargos eran míos. Pero las fechas de recogida estaban programadas para después del viernes. Si el traslado se realizaba,
Esos trabajos saldrían de mi taller, se producirían con mis máquinas en el otro local y se cobrarían allí. El plan no terminaba con llevarse equipos. Ya habían empezado a convertir el trabajo futuro de mi taller en ingresos de un negocio que yo no controlaba. Al día siguiente llegué antes de abrir y reuní todo lo que necesitaba. No quería discutir otra vez sobre intenciones. Quería separar lo que podía demostrar de lo que todavía era una sospecha. Imprimí las facturas enviadas al nuevo local, el historial de pedidos, la hoja donde mi hijo había marcado los trabajos más rentables, el resumen del transportista y los registros de acceso al taller. También preparé una lista de cada máquina, herramienta y material que seguía siendo mío. Mi ayudante revisó conmigo los pedidos pendientes. De los 12 trabajos de las siguientes 4 semanas, 5 ya estaban marcados para terminarse fuera. 2 clientes habían recibido instrucciones para recoger en el nuevo local. Ninguno me había autorizado a transferir su encargo. Llamé a esos clientes y expliqué únicamente que el taller no se había trasladado y que cualquier cambio debía confirmarse conmigo. No hablé mal de mi hijo. No lo necesitaba. Los hechos bastaban. Después llamé al proveedor principal y pedí bloquear cualquier cambio de dirección o pedido nuevo desde cuentas que no fueran la mía. Hice lo mismo con mantenimiento y con la empresa de transporte. Mi nuera llegó poco después. Le mostré la lista de bienes que debían regresar. Se molestó porque decía que desmontar 2 máquinas retrasaría entregas. Le respondí que podía reorganizar sus pedidos con equipos propios. Preguntó si pensaba arruinar el negocio por orgullo. Le contesté que proteger mis herramientas no era orgullo. Era propiedad. Mi hijo apareció media hora después. Ya sabía que había cambiado los accesos. Le expliqué que no volvería a operar en mi nombre, pedir materiales con mi cuenta ni informar a clientes sobre decisiones que yo no había tomado. Él intentó convencerme de que había exagerado una transición que, según su visión, tarde o temprano tendría que ocurrir. Por primera vez no discutí sobre la edad. Le pregunté por los números. ¿Cuánto dinero habían invertido de verdad? ¿Cuánto dependía de mis máquinas? ¿Cuántos clientes eran nuevos y cuántos venían de mi taller? ¿Cuánto podían sostener sin usar mi nombre? Mi nuera abrió una carpeta del nuevo local. Allí estaba la respuesta que ninguno había querido mostrarme. El alquiler era más alto de lo que yo imaginaba. Habían pagado reformas, mobiliario y publicidad. También habían contratado personal antes de tener una base suficiente de clientes propios. El negocio necesitaba facturar desde el primer mes. Mi hijo había calculado que trasladar los encargos más rentables de mi taller cubriría casi todos los gastos iniciales. No estaban heredando una actividad. La estaban usando como puente financiero. Mi nuera admitió que temía perder el local porque llevaba años queriendo tener un negocio que no dependiera del trabajo de otros. Su miedo era real. Había pasado por empleos inestables y no quería volver a empezar cada pocos meses. Pero convirtió mi estabilidad en la garantía de la suya. Mi hijo tenía otro motivo. Durante años escuchó a clientes decir que el taller funcionaba por mí, por mi experiencia y por mi relación con ellos. Quería demostrar que podía hacerlo crecer de una forma que yo nunca había querido. No soportaba la idea de empezar desde cero y pasar años construyendo reputación. Por eso tomó la mía como punto de partida. Entonces entendí por qué yo era el objetivo perfecto. Tenía máquinas pagadas, proveedores antiguos, clientes fieles y un sistema que funcionaba. Además, yo misma le había dejado puertas abiertas porque confiaba en él. Mi costumbre de evitar conflictos hizo el resto. Cada vez que preguntaba por mi jubilación y yo respondía que más adelante, él interpretaba que solo necesitaba preparar los hechos antes de que yo pudiera negarme. Mi nuera conocía la mudanza y la apertura. Mi hijo había diseñado la selección, los accesos, los mensajes a clientes y el momento exacto en que el taller quedaría demasiado pequeño para continuar como antes. Ella era la presión visible. Él era quien había convertido esa presión en un plan. Decidí que la confrontación final de esa etapa ocurriría en mi taller. Al día siguiente cité a mi hijo y a mi nuera antes de abrir. Mi ayudante estuvo presente porque varios pedidos y materiales también afectaban a su trabajo. Puse las 7 etiquetas sobre la mesa.
Después coloqué junto a ellas las fotografías de las 2 máquinas ya trasladadas, las facturas enviadas al otro local y la hoja de márgenes. Mi hijo dijo que todo podía corregirse. Le respondí que eso no cambiaba lo que habían hecho. Primero habían informado a clientes de una jubilación inexistente. Después habían movido materiales. Luego desviaron entregas. Habían instalado 2 máquinas. Habían intentado contratar a mi ayudante. Finalmente programaron la salida de 7 equipos. La secuencia demostraba que no se trataba de una propuesta mal explicada. Era una transición ejecutada sin mi permiso. Mi nuera dejó de defender que todo era por mi bienestar. Admitió que necesitaban abrir rápido porque ya habían asumido costos que no podían sostener durante muchos meses. Mi hijo reconoció que había evitado pedirme autorización porque estaba convencido de que yo rechazaría la idea. Le respondí que ese era precisamente el motivo por el que debía haberla pedido. Si una decisión solo funciona cuando la otra persona no puede negarse, no es un acuerdo. Es una imposición. Saqué entonces una hoja nueva. Había preparado una relación de medidas inmediatas. Las 2 máquinas del otro local regresarían. Las herramientas y materiales comprados por mi taller también. Los pedidos que todavía figuraban bajo mi negocio se terminarían aquí o se entregarían a los clientes para que eligieran libremente. El nuevo local no podría usar mi nombre, mi historial, mis fotografías ni presentar mi taller como una sucursal. Mi hijo perdería los accesos que yo le había dado por confianza. Si quería trabajar allí en el futuro, tendría que hacerlo como cualquier colaborador, con funciones claras y sin autoridad sobre mis bienes. Mi ayudante continuaría conmigo mientras ella quisiera. Mi nuera podría conservar su negocio. No pretendía cerrarlo. Pero tendría que sostenerlo con sus máquinas, sus proveedores y sus clientes. Durante 2 días devolvieron material. El transportista retiró la orden de recogida. Las 7 etiquetas dejaron de tener efecto. Las 2 máquinas volvieron a su sitio. También regresaron las cajas de herramientas y varios rollos de tela. Mi proveedor corrigió las direcciones de entrega. 3 clientes decidieron quedarse conmigo. 2 prefirieron continuar con el nuevo local porque les convenían sus horarios. Acepté ambas decisiones. Yo no quería retener a nadie mediante miedo. Solo quería que eligieran con información real. Mi hijo devolvió sus llaves. El código de alarma quedó desactivado. Su correo dejó de estar autorizado para compras. Por primera vez en semanas entré al taller y todo lo que veía estaba allí porque yo había decidido que estuviera. Parecía suficiente. El negocio de mi nuera tendría que reducir pedidos mientras compraban equipo propio. Mi hijo aceptó que no podría trasladar trabajo automáticamente. Yo había recuperado el control sin cerrarles ninguna puerta que realmente les perteneciera. Pensé que el problema principal había terminado. Antes de cerrar esta tarde, fotografié cada máquina en su sitio y guardé una copia del inventario actualizado. Creí que por fin estaba dejando constancia de un final. 3 días después recibí una llamada de la aseguradora de mis máquinas. Querían verificar una modificación solicitada semanas antes. Alguien había pedido cambiar la ubicación habitual de 7 equipos y añadir al nuevo local como lugar principal de uso. La solicitud todavía no estaba completada. Pero incluía una fecha de efecto para el lunes siguiente. Si se aprobaba, mis máquinas no solo habrían sido trasladadas físicamente. También habrían quedado registradas como si su lugar normal de trabajo ya fuera el negocio de mi hijo y mi nuera. La llamada de la aseguradora convirtió una modificación administrativa en algo mucho más serio. Si aquellas 7 máquinas quedaban registradas como instaladas de forma habitual en el nuevo local, mi hijo podría presentar el traslado como una situación ya consolidada aunque físicamente los equipos hubieran regresado a mi taller. Pedí que no completaran ningún cambio hasta revisar conmigo la documentación de propiedad, las facturas de compra y la ubicación real de cada máquina. La aseguradora aceptó dejar la solicitud pendiente mientras verificaba los datos. Después pregunté cuándo había comenzado el trámite. 5 semanas antes. La fecha coincidía con los primeros mensajes enviados a mis clientes sobre una supuesta reorganización. Solicité una copia del resumen disponible y reconocí algo de inmediato.
El inventario adjunto era el mismo que mi hijo me había pedido para revisar el seguro. La copia incluía las 7 marcas azules. Ya sabía para qué servían. No eran simples señales internas. Eran la selección de las máquinas que pensaba presentar como trasladadas. Llamé a mi contable y le pedí revisar si había otros cambios vinculados al taller. Encontró 2 datos que hasta entonces parecían menores. Una factura reciente de mantenimiento había sido emitida con la dirección del nuevo local y uno de nuestros proveedores había cambiado temporalmente la dirección de entrega en su sistema. Por separado podían parecer errores. Juntos creaban una apariencia. Máquinas asociadas al nuevo local, mantenimiento allí, materiales enviados allí y clientes informados de una transición. Mi hijo no necesitaba convencerme de que me jubilara si conseguía que proveedores, clientes y servicios empezaran a tratar el otro establecimiento como la continuación natural del mío. Esa era la última pieza. No quería mi taller vacío por orgullo. Quería que su nuevo negocio pareciera heredero de una actividad que nunca le había cedido. Llamé a una profesional que conocía la documentación de pequeños negocios y le expliqué únicamente los hechos. Me recomendó separar con claridad propiedad, uso, nombre comercial y comunicaciones con terceros. También debía conservar pruebas de que yo había rechazado el traslado antes de que cualquier cambio quedara consolidado. No necesitaba iniciar una guerra. Necesitaba eliminar ambigüedades. Preparé una carpeta con las facturas originales de las 7 máquinas, las fotografías tomadas después de su devolución, el inventario actualizado, la cancelación del transportista y los mensajes enviados a proveedores corrigiendo direcciones. La aseguradora comprobó que todas las máquinas seguían registradas a mi nombre y que yo era quien debía confirmar su ubicación habitual. La solicitud de cambio quedó anulada. Después revisaron conmigo cada equipo. Los 7 volvieron a figurar únicamente en mi taller. Mi hijo ya no podía modificar esa información. La siguiente mañana cambié también las contraseñas de los servicios que todavía compartíamos y pedí que cualquier modificación importante exigiera mi confirmación directa. No fue difícil. Lo difícil fue aceptar cuántas puertas había dejado abiertas por comodidad y confianza. Mi hijo llegó esa tarde porque la aseguradora le había comunicado que el cambio no podía completarse. Traía la misma expresión tranquila que había utilizado durante semanas. Intentó explicar que registrar las máquinas en el nuevo local solo facilitaba cobertura durante el traslado. Le mostré la fecha de solicitud. Había empezado antes de que me hablara de trasladar nada. Después le mostré la factura de mantenimiento con la otra dirección. También era anterior. Finalmente puse delante de él la hoja de servicios rentables y los mensajes enviados a clientes. Ya no podía describir cada elemento como una precaución aislada. La secuencia tenía una dirección evidente. Mi hijo reconoció que quería evitar que el nuevo negocio pareciera una empresa sin experiencia. Creía que si presentaban el cambio como una continuidad, los clientes confiarían antes y los proveedores ofrecerían mejores condiciones. Le pregunté qué lugar quedaba para mí en esa continuidad. Dijo que imaginaba que seguiría haciendo trabajos especiales durante un tiempo y que después descansaría más. No había pensado en mi decisión. Había pensado en cómo hacerla innecesaria. Mi nuera llegó poco después. Por primera vez pareció sorprendida por la solicitud del seguro. Sabía que las máquinas serían trasladadas, pero afirmó que no sabía que mi hijo había iniciado el cambio de ubicación semanas antes. No tenía razón para creerla ciegamente, pero las fechas respaldaban una diferencia importante. Ella había presionado para abrir rápido y aceptó usar mis recursos. Él había preparado la continuidad administrativa y comercial sin contarle cada paso. Eso cerraba el papel de ambos. Mi nuera quería reducir el riesgo de su negocio. Mi hijo quería apropiarse de la trayectoria del mío para demostrar que podía superarlo. Los 2 se beneficiaban de mi silencio. Solo uno conocía desde dentro todas las puertas necesarias. No los insulté. Les expliqué las nuevas condiciones. No volverían a usar fotografías de trabajos realizados en mi taller como publicidad propia. No presentarían su local como traslado, continuación o nueva sede del mío. Cualquier cliente podía elegir libremente con quién trabajar, pero debía saber que eran 2 negocios distintos.
Mis máquinas no saldrían sin un acuerdo específico. Mis proveedores no recibirían instrucciones desde sus correos. Mi hijo no conservaría códigos, llaves ni permisos internos. Mi nuera preguntó si eso significaba que jamás podría ayudarles. Le respondí que ayudar sería una decisión concreta y voluntaria, no una obligación creada por hechos consumados. Si algún día quería prestar una máquina, enseñar una técnica o recomendar a un cliente, lo decidiría yo. Ese límite parecía pequeño. Era exactamente el que habían intentado borrar. El nuevo local tuvo que reducir sus horarios durante un tiempo. Compraron 2 máquinas usadas y alquilaron otra para los trabajos que no podían asumir todavía. Mi nuera canceló parte de la publicidad que utilizaba fotografías de mi taller. Mi hijo comenzó a construir su propia lista de clientes. Sin mis 7 máquinas, sus márgenes eran menores. Sin mi nombre presentado como continuidad, el crecimiento fue más lento. Pero era suyo. Esa diferencia era todo lo que yo había pedido desde el principio. Mi ayudante permaneció conmigo. También contraté a una mujer por horas para los días de mayor carga, no porque mi hijo hubiera dejado el taller debilitado, sino porque yo decidí cuánto quería trabajar. Reduje 2 tardes a la semana. Aquello me hizo sonreír. Durante meses habían utilizado mi edad para justificar una jubilación que no había elegido. Al final sí cambié mi horario. Solo que lo hice yo. También hablé con mi nuera sin mi hijo presente. Admitió que había confundido su necesidad de estabilidad con el derecho a usar lo que ya existía. Seguía creyendo que el proyecto podía haber beneficiado a todos, pero aceptó que había intentado conseguir primero los beneficios y discutir el consentimiento después. No necesitaba que se declarara culpable de todo. Necesitaba que dejara de actuar como si la urgencia de su negocio estuviera por encima de mis límites. El último asunto pendiente eran las etiquetas. Había guardado las 7 desde la mañana de la confrontación. La empresa de transporte ya había cancelado la orden, pero los adhesivos seguían mostrando números, fechas y el destino que otros habían elegido para mis máquinas. Un viernes, casi un mes después, mi hijo vino al taller con una caja pequeña. Dentro había unas herramientas que encontró mezcladas entre sus cosas. Las dejó sobre la mesa y esperó mientras comprobaba que todo fuera mío. No tocó ninguna máquina. No abrió ningún armario. No preguntó por mis clientes. Antes de marcharse miró las 7 etiquetas que yo había dejado junto al inventario. Me explicó que ya no necesitaban nada de aquello porque su local tenía un registro propio de equipos. Asentí y tomé las etiquetas. Durante unos segundos recordé la mañana en que mi nuera las había pegado sobre mis máquinas y había anunciado una mudanza que yo desconocía. Entonces caminé hasta cada equipo. No pegué nada. Retiré del archivador una hoja nueva con mi inventario actualizado y marqué personalmente dónde estaba cada máquina. 7 líneas. 7 números. Una sola dirección. La mía. Guardé la hoja, rompí las etiquetas antiguas y cerré el archivador con la llave que nunca había entregado.